Bueno, Paul, entonces le va a corresponder a usted la oración de entrada de este nuevo horario, de 8 de la noche los días martes, que vamos a comenzar con los evangelios hoy. Así que, Paul, Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Este, Vamos a comenzar con la oración. Señor Padre, Padre bueno, que nos dio este día para que nuestro hermano Jorge Luis nos diera su palabra. Los hermanos están aquí reunidos que pasaron un fin de semana algo movido. Dios, gracias por la tranquilidad que está viviendo Panamá ahora, ya que todo pasó. Gracias, Señor, por las cosas buenas que van a venir o pueden que vengan, lentas, pero que vengan. Y le doy gracias a Dios que todos ustedes están aquí y sus familias estén bien, sus hijos, y todo Panamá y el mundo. Muchas okay. gracias. Amén. 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 Yo igualmente quisiera pedir por tu mamá, ¿ok? Gracias, gracias. Ya me dirás. Esto, pero no en la grabación, porque no creo que sea pertinente. Bueno, entonces hoy vamos, todos están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, estamos viendo. ok. Correcto. Bueno, hoy vamos con el tema 15. Ya hemos tenido 15 reuniones, o sea que son más de 15 horas de estar oyendo a este servidor. Y hoy vamos a hablar del Evangelio de San Marcos. Mejor dicho, de ahora en adelante, les recomiendo que no hablen del Evangelio de San Marcos, sino del Evangelio según San Marcos. La palabra evangelio significa buena noticia. Y esa palabra se empleaba para las buenas noticias imperiales. ¿Ok? Y entonces Marcos, o la persona que escribió este evangelio, porque eso está en discusión y no vamos a entrar en eso, lo importante es lo que dice el evangelio según San Marcos. Marcos es, digamos, el pionero en darle el título de evangelio a la buena noticia de Jesús. ¿Ok? Este evangelio, para dar un poquito de contexto, fue ignorado durante muchos años, hasta el siglo XIX, porque se pensaba que el evangelio de Mateo había sido el primer evangelio y que este evangelio, como es corto, era una copia, digamos, tosca del evangelio de Mateo. Pero ya después con la crítica textual y todos los avances, no he oído que haya nadie que no esté de acuerdo con que Marcos o el Evangelio según San Marcos, y cuando digo según San Marcos es porque tenemos 4 aproximaciones a la figura de Jesús, es el Evangelio más antiguo, es el Evangelio más antiguo. De hecho, como ya vimos en unos capítulos anteriores, Lucas y Mateo beben de Marcos, ¿ok? O sea, tienen a Marcos como referencia y utilizan material de Marcos y utilizan otros materiales que vamos a ver. Este es un evangelio corto, es el evangelio más corto, y se caracteriza por la teología de la cruz y la teología del discipulado. Hoy en día está muy muy popular el tema de ser discípulos y misioneros de Cristo, pero primero tenemos que ser discípulos. Para ser discípulos tenemos que aprender del maestro. Entonces, este es un evangelio que se caracteriza por esas dos características, la teología de la cruz y del discipulado. Dios mío, es que no está mi evangelio. Todos los evangelios fueron escritos desde una comunidad y para una comunidad.
Nosotros nos vamos a centrar en lo que la tradición ha hablado sobre este evangelio, aunque hoy en día se pongan en duda muchas de estas cosas. Pero bueno, el evangelio se considera que fue escrito en Roma entre el año 64 y el año 70, o sea, digamos un poco antes o un poquitín después de la destrucción del templo. El templo se destruye, como ustedes saben, en el año 70 por Tito. Entonces, hay elementos en el evangelio que nos hacen pensar que Jesús lo profetiza o que es muy poco después. La tradición, okay, pone al martirio de Marcos más o menos, de Pedro, ese año 64. Y en su evangelio recoge el testimonio y la tradición de Pedro. Eso es lo que siempre se ha dicho, pero para ser más exactos, cuando hablamos de un evangelio, estamos hablando de una comunidad que escribe sobre los problemas que tiene esa comunidad y cómo lo afrontaría Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día. Como comunidad, qué problemas tenemos y cómo los afrontaría Jesús. Está dirigida a antiguos paganos, o sea que no eran de origen judío. Entre más nos alejamos de Judea y nos vamos hacia Roma, obviamente hay cada vez menos judíos y hay más paganos que se están convirtiendo al cristianismo. Y esto se nota porque en el Evangelio, según San Marcos, Marcos explica las costumbres judías, como en ese pasaje de Marcos capítulo 7 del 3 al 4. Y me voy a explicar ahora. Marcos 7 del 3 al 4 dice, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Si esto estuviese dirigido hacia judíos, no hubiese habido la necesidad de explicar estas costumbres. Por eso se saca la conclusión, que es bastante consensuada, que este es un evangelio que está dirigido hacia paganos. Es como que nosotros, que somos miembros del movimiento de Maús, decimos ciertas cosas, pero si nos las explica alguien que lo escribe, pues puede ser que se esté dirigiendo a gente que no sea de ese movimiento. O sea, aquí obviamente él está explicando las costumbres judías y se lo está explicando a un pueblo pagano que se ha convertido al cristianismo. Esta comunidad sufre la persecución, obviamente, y esa es una de las cosas que vimos al principio, que vamos a estar dando después de esto, Cristología y la historia de la iglesia, ya que cómo crece la iglesia al principio, perseguida, y esta comunidad está tentada a rechazar el compromiso de la cruz para seguir a Jesús. ¿Qué quiere decir de estar tentado a rechazar el compromiso de la cruz para seguir a Jesús? Cuando Jesús dice, tomen mi cruz y síganme, y esto es una tentación de que tenemos nosotros siempre y la tenemos hoy en día, es nos olvidamos muy convenientemente que para ir a la gloria de la resurrección es necesario pasar por la cruz. Entonces, ese compromiso de la cruz para seguir a Jesús era algo que a esta comunidad pues no le calzaba bien. ¿Okay? Características del Evangelio. La cuestión central de Marcos se resume en esta pregunta. Y yo creo que la cuestión central de todo el cristianismo se resume en esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Y va relacionado con la otra, no menos importante. ¿Quién es el verdadero discípulo de Jesús? Entonces, si queremos ser discípulos y misioneros de Jesús, tenemos que saber quién es ese Jesús y qué es ser un verdadero discípulo
porque no podemos ser misioneros si primero no pasamos por el discipulado. O sea, si no hay un proceso de formación, vamos a estar hablando locuras por ahí. Y el evangelio entonces comienza, tiene en el medio y termina, un tema de estructura del evangelio, con la misma profesión de fe. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Para Marcos es muy importante dejar esto claro y lo pone al principio, en la mitad y al final. Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vemos al principio. Fíjense. Marcos 1:1. Este es el comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. La buena nueva o la buena noticia es el Evangelio. En el centro tenemos, entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Eso cuando iban hacia Cesarea de Filipo, que Jesús se voltea y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y al final, en el final original, que está en el capítulo 15, versículo 39, dice, al mismo tiempo el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Entonces tenemos en el capítulo 1, en el medio, que es el capítulo 8, y casi llegando al capítulo 16, al final, la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. El texto de lo que es Marcos, del 16, capítulo 16, del versículo 9 al 20, es un añadido posterior de la comunidad que la iglesia decidió conservar, porque era muy, muy valioso. El evangelio terminaba de una manera incierta, y aquí quisieron poner el tema de las apariciones en este añadido posterior de la comunidad. Hay bastante consenso en eso. Y dice este añadido posterior de la comunidad, Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día. Si no nos hubiera en la versión original, no se hablaba del resucitado. Jesús pues resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús apareció bajo otra figura a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció a los 11 discípulos. ¿Por qué a los 11? Porque acuérdense que Judas Iscariote se había matado, se había suicidado. Mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Este evangelio se caracteriza por ser bastante duro con los discípulos. Es un evangelio bastante duro con los discípulos. Vayan por todo el mundo, Jesús les dijo, y aquí viene el tema del discipulado, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva o el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Este tema de las lenguas ha sido bastante abusado y hay que entender pues que habían ciertos prodigios dentro de ciertos dones, pero obviamente Pablo le va poniendo un escalafón, y el don más importante es el don del amor, ¿no? Este don de lengua, si no hay cómo interpretarlas, se convierte en una gran payasada, ustedes disculpen. Dice, tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarle el Señor Jesús, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. O sea que pasaron de discípulos a misioneros. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Este es el añadido posterior
de la redacción original del Evangelio de Marcos que la iglesia decidió dejar porque lo consideró inspirado. ¿Okay? Que está el tema de la resurrección, está el tema de la promesa de Jesús con los discípulos y de cuál es el discipulado. Vayan por toda la creación a dar esa buena noticia. Y esa buena noticia es el evangelium, que es una palabra griega que significa buena noticia, es el evangelio. Es una narración muy popular y escrito en un griego muy sencillo. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Un griego que era el griego común que se llamaba koiné. ¿Ok? Y este es muy popular y está escrito en un griego muy sencillo. El griego en el Imperio Romano era la lengua en la que se comunicaban todo el mundo. Así que la gente hablaba koiné. Nos presenta a un Jesús muy humano y muy cercano a las personas. Eso lo vamos a ver ahora. En este evangelio, Jesús, y creo que muchos quisiéramos que siempre fuera así, habla poco y actúa mucho. Siempre hablamos de los dichos y los hechos del Señor, pero en este evangelio se demuestra más que Jesús es hijo de Dios por sus acciones. Habla poco y actúa más. Es el evangelio que más milagros narra para decirnos las acciones liberadoras de Jesús. Los milagros considerados como acciones liberadoras, no como milagros para hacerse ver que él era el Mesías, etcétera, sino como acciones liberadoras. Vamos a ver Marcos 1 del 21 al 28. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Ya él estaba en el Shabbat, que eran judíos. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene la autoridad y no como los maestros de la ley. Que ya estamos viendo claramente que cuando se escribe el Evangelio hay una ruptura entre el cristianismo y el judaísmo. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el santo de Dios. O sea que tenía varios demonios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un tremendo grito, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Jesús actuando. Y esas actuaciones de Jesús y esos milagros son los signos de la presencia y de la cercanía del reino de Dios. Hay un tema que es central en todos los evangelios y que es un tema que va a ser central cuando estudiemos la figura del Jesús histórico. Y es que Jesús vino a predicar una sola cosa: el reino de Dios. Dichos por otros expertos, el reinado de Dios, o cómo sería el mundo si Dios fuera su rey. Otra característica de este evangelio que no aparece en los otros es que Jesús pide en repetidas ocasiones que no se hable de sus milagros. Y a eso se le llama técnicamente el secreto mesiánico. Cuando ustedes oigan del secreto mesiánico en este evangelio, se refiere a eso. Por ejemplo, cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Todavía no habían terminado de entender. Y en el evangelio el mensaje es que Jesús es reconocido como Hijo de Dios en la cruz, y no en el poder de los milagros o en la gloria de la resurrección. Esto ya lo dijimos al principio. Muchas veces queremos participar de la gloria de la resurrección, pero no pasar por el calvario de la cruz. Y todos tenemos nuestras cruces. Y eso es parte de la vida. Yo me acuerdo haber ido a una
a una charla habían 300, 400 personas y había un sacerdote muy popular de que dijo, ¿quiénes no quieren sufrir? Y todos levantamos la mano. Eso fue hace 15, 20 años. Y el tipo dijo textualmente, muéranse, muéranse. Sufrir es parte de vivir. Entonces, otra característica de esta comunidad, nuevamente, los evangelios son escritos desde una comunidad para una comunidad. La comunidad la comunidad de Marcos, digamos, la comunidad de Roma, donde se escribe el evangelio, tenía la tendencia de olvidar a los pobres. Para ser verdaderos discípulos no hay otro camino que cargar con la cruz, que cargar la cruz con los pobres. Hay siempre una predilección especial de Jesús que espero que este nuevo gobierno atienda con los pobres, con los necesitados, con los que no tienen voz. Y sin cruz, y ya lo hemos dicho varias veces y lo vamos a repetir, no hay resurrección. Por eso el triduo pascual no es simplemente la gloria de la resurrección. No, no, no. Quitar la pasión, la muerte y la resurrección. Los lugares geográficos son importantes. En la primera charla dimos el tema que la historia depende de la geografía muchas veces. Y hemos puesto varios ejemplos a lo largo de los cursos. Si estamos hablando en Panamá y estamos escribiendo un evangelio en Panamá o estamos escribiendo, digamos, el Génesis en Panamá y decimos que el paraíso es como una playa que tiene langosta y el agua clara, pues eso lo podemos ver en San Blas. ¿Ok? Entonces, el lugar geográfico condiciona mucho la historia. Ese paraíso hace mucho sentido en un desierto donde no hay agua, en un desierto donde no hay árboles, en un desierto, entonces ahí sí. El lugar geográfico tiene un significado teológico importantísimo. Se presenta el contraste entre Jerusalén y Galilea. ¿Cuál es ese contraste? Jerusalén es la capital, es el centro del poder y de la riqueza. Es la ciudad elegida, pero irónicamente la que rechaza a Jesús. ¿Por qué? Porque es el centro del poder y de la riqueza. Y un porcentaje muy alto de la riqueza de Jerusalén provenía de los negocios del templo. El templo se había convertido en un negocio. ¿Okay? Cuando venían las peregrinaciones de todos los judíos de la diáspora hacia Jerusalén, Jerusalén vivía del templo. Y obviamente una figura como Jesús, que estaba en contra de este tipo de cosas, pues no iba a ser bien recibido. Pero Galilea era una región muy pobre, nada bueno se esperaba de ahí. Sin embargo, en Galilea es donde realiza la mayor cantidad de milagros. ¿Okay? El evangelio es circular. ¿Por qué circular? Porque comienza en Galilea, va a Jerusalén y al final le pide a sus discípulos que regresen a Galilea. ¿Por qué le piden a los discípulos que regresen a Galilea después de la resurrección? Él le pide a los discípulos que regresen a Galilea porque Él les dice a ellos, señores, regresen al comienzo, regresen al principio de este discipulado. El camino hay que recorrerlo desde el lugar del principio y el principio fue en Galilea. Entonces, te lleva de Galilea, va a Jerusalén y le dice a los discípulos que regresen a Galilea. Marcos también opone las dos orillas del lado de Genesaret. En la orilla del territorio judío, los discípulos se sienten a gusto. ¿Ok? Pero Jesús les invita continuamente a cruzar al territorio pagano. O sea que es un evangelio ecuménico en ese sentido. Y estamos hablando de
del año 64 al 71, 72, cuando fue escrito. Vamos a ver Marcos 4:35. Al atardecer de aquel día, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. O sea, Jesús no solamente atiende a los judíos en este evangelio, sino también a los del otro lado del lago. ¿Ok? El evangelio no debe ser anunciado solamente a los judíos, sino a todos los pueblos. O sea, el evangelio es universal. Una de las características de este evangelio, y por eso este evangelio se ha vuelto muy estudiado y es fascinante porque es el primero. Es corto y es escueto y va al grano. Los milagros. El esquema literario propio de su tiempo en cuanto a los milagros. Primero se presenta el enfermo, el poseído, o sea, la persona que necesita algún tipo de curación. Por ejemplo, Marcos 1:23. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar. Entonces, lo primero es la presentación del enfermo. Importante ver todos estos elementos. Segundo es la petición de la curación. Se le acercó un leproso, se arrodilló ante él y le suplicó, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces tenemos las oraciones de petición por eso. Y tercero viene la curación del enfermo, que se da a través de la palabra o a través del contacto con Jesús. Aquí vemos a un Jesús muy humano. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada enojado y apeinado por su ceguera y dijo al hombre, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. Luego vino una demostración de la curación. Se acercaron a Jesús y vieron al hombre endemoniado, el que había estado en poder de la multitud de demonios, sentado, vestido en su sano juicio. Todos se asustaron. Y luego viene cuál es el efecto que tienen esos milagros en los presentes. Admiración o temor. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los malos espíritus y le obedecen. Y al final, que es el sexto punto, se añade entonces el secreto mesiánico, que ya lo vimos. No lo digan. Entonces, los milagros son signos del combate final entre los poderes del mal y el triunfo de la cruz. Eso es lo que este evangelio recoge y nos quiere decir, que todos esos milagros, y este es el evangelio que más milagros tiene, son signos de ese combate final entre los poderes del mal y cómo la cruz triunfa sobre ellos. El seguimiento de Jesús. Ya hemos visto que si queremos ser misioneros, primero tenemos que ser discípulos. Para ser discípulos, primero tenemos que saber quién es Jesús. Y luego tenemos que ver qué involucra ese seguimiento de Jesús. Marcos insiste mucho en el discipulado. Marcos insiste mucho en el seguimiento, ya que los cristianos de Roma querían vivir un cristianismo sin compromiso. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir un cristianismo sin compromiso? No nos gusta el compromiso, no nos gusta el servicio, no nos gusta tener que ir a misa todos los domingos, no nos gusta sino escoger nosotros rezar el rosario, estar en paz, poner toda nuestra confianza en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es de ahora, eso es desde el principio. Entonces Marcos le quiere decir a esos cristianos que quieren vivir un cristianismo sin compromiso, que en el seguimiento de Jesús hay un compromiso. Y este es el llamado de los primeros discípulos. Marcos 1, del 16 al 20. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón, a Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, fíjense que este evangelio es más escueto de todos. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y ellos de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, el que después llaman el discípulo amado, que estaba en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron.
De aquí se infiere, ¿ok?, que los hermanos estos Zebedeos, Santiago y Juan, tenían ciertos medios económicos más que Andrés y que Simón, porque tenían ayudantes. En pocas palabras, pues tenían una empresita de pesca donde el padre tendría algunos ayudantes. Así que posiblemente tendrían más de un barquito, ¿no? No es que eran millonarios ni mucho menos, pero sí se intuye pues que estaban mejor económicamente que Simón y que Andrea. Así que a estos dos últimos les debió haber costado más el dejarlo todo y seguir. La vocación de Leví, Mateo. Vamos a verla cómo la narra Marcos. Dice, Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús. Y esto es un escándalo. Esto es un escándalo porque Mateo, lo más seguro, es que le habría cobrado impuestos sobre la pesca. O sea, lo que tenía empobrecida a la situación, a la población, era el tema de los impuestos. Era una de las cosas principales, que era con la que Roma hacía plata y hacían todos los intermediarios, incluyendo al que estaba sentado en la taquilla como Mateo o como Leví. Entonces, haber aceptado a Leví en el grupo fue una gran enseñanza de Jesús, que el grupo de discípulos está abierto a todos. Y dice así, el llamado del joven rico. Creo que este es un pasaje que todos hemos visto, pero Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, fíjense, todo orientado hacia el discipulado, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tus hermanos, no seas injusto, honra a tu padre y tu madre. El hombre le contestó, maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, como lo habrá visto, le tomó cariño, Jesús muy humano, como hemos visto al principio, y le dijo, solo te falta una cosa, vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. El seguimiento de los primeros que vimos en Pedro y el hermano, bueno, en ese momento en Simón, el hermano, Santiago y Juan, que tenían un par de recursos más, y este que era rico, al oír esto, se desanimó totalmente. Pues era un joven, un hombre muy rico, y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. No por el hecho de que las riquezas sean malas, sino porque el apego a las riquezas, como lo que nos da la confianza y no poner toda nuestra confianza en Dios, eso es lo que está mal. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto es un pasaje bastante estudiado y discutido, que no vamos a entrar en eso, no es este el momento. Ellos se asombraron todavía más y comentaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Nosotros no nos salvamos por nuestra propia fuerza, nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. Entonces Pedro le preguntó, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le contestó, es verdad, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones, estamos hablándole a la comunidad de Roma que estaba siendo perseguida, recibirán 100 veces más
en la vida presente, vida en casas, perdón, que ahora son 100 veces más en la vida presente, vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Continuaron el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, en pocas palabras a los romanos, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Entonces aquí hay un esquema común. Siempre es bueno ir viendo los esquemas. La mirada de Jesús. Jesús miró a este joven rico. En otro evangelio Jesús mira a Zaqueo. ¿Cómo sería esa mirada de Jesús? Jesús nos mira. Cuando nos llama, nos mira. Nos mira primero. Nos desnuda lo que tenemos por dentro. Y entonces viene la llamada. Pero la llamada no es obligatoria. Hay que dar una respuesta. Tenemos las respuestas de Pedro, tenemos la respuesta de Santiago y el hermano, de Pedro y el hermano, y tenemos la respuesta del joven rico. Lo llama a dejar todo lo que les da las seguridades y los invita a ir al centro del poder, a Jerusalén, donde se enfrentarán a las autoridades que oprimen al pueblo. Vamos a ver cómo lo explica Marcos en el capítulo 8, estamos en la mitad del Evangelio, versículos 27 al 35. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero vimos al principio. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Es una pregunta personal. Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, o alguno de los profetas. Entonces él les preguntó a ellos, diferente: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pero le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él, del tema del secreto mesiánico del Evangelio de Marcos. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos, entonces reprendió a Pedro y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Pocas palabras, no me tientes, porque lo que tiene que pasar es por voluntad del Padre. Lo que tenga que pasar por voluntad del Padre, tiene que pasar por voluntad del Padre. La cruz que hay que llevar, hay que llevarla para poder gozar de la gloria de la resurrección. Y el tentador siempre estará ahí, tratando de darnos caminos que sean más fáciles, que parecen más fáciles. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Vemos cómo Pedro, cómo la comunidad de Roma reacciona. Eso no puede ser así. La comunidad no quiere el compromiso ni la opción por los pobres. Jesús lo reprende y le dice lo que le dice, y Marcos no narra ninguna aparición de Jesús resucitado, pero sí dice algo muy importante en Marcos 16, del 6 al 7. Sí, pero él les dijo: no se asusten, ¿ok? No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno crucificado, no está aquí, ha resucitado, pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán como él dijo. Por eso decimos que el evangelio es circular. Comienza en Galilea y al final, este era el final original del evangelio,
los invita a Galilea. En otras palabras, seguir a Jesús. Jesús dice que para encontrar a Jesús hay que regresar a Galilea y seguirlo, hacer el camino de Jesús, el camino de la cruz, y no un cristianismo de gloria y de poder. Hay que regresar al principio. Para seguir a Jesús hay que regresar al principio, hay que regresar a Galilea. Ese es el principio. No quedarnos en Jerusalén, no. Comenzamos en Galilea, tenemos que regresar al principio. Muy importante. Y bueno, esas son las más relevantes, digamos, características del Evangelio según San Marcos. Abrimos entonces a preguntas, las que podamos contestar, y obviamente pues no vamos a hacer el Evangelio según San Marcos, no podemos llevar un semestre y esto no es la idea, ni yo lo podría dar tampoco, pero esas son las características fundamentales del Evangelio. Es importante cada vez que leamos un Evangelio entender quién es la comunidad que está detrás del Evangelio. ¿Y por qué es esto importante? Porque eso nos responde a la pregunta de hoy de cómo vamos a evangelizar. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y este es un evangelio que es corto, preciso, conciso y que te llama a el seguimiento de Jesús. No sé, preguntas, comentarios. ¿Estamos todos claros? Melissa, Roberto, Hilda, Regina, Paul, todos claros. Edward, bienvenido. Hola, Todo claro, todo claro. Dígame, Juan José. sí, solo un tema, ¿no? Se entiende que Marcos era discípulo de Pedro, ¿no? ¿Qué lo asocia, digamos, porque justamente la versión o la visión de Marcos sería como la visión de su experiencia de Pedro con Jesús, ¿no? No sé si puedes de repente comentar un poquito más hacia eso, qué lo hace característico desde el punto de vista de Pedro, porque Marcos no Sí, lo conoció a Jesús. la tradición le asignó este evangelio. Los evangelios circulaban sin autor. Y la tradición en el siglo II le asignó o le aplicó este evangelio a Juan Marcos. Juan Marcos, que es el que acompaña a Pablo en ese primer viaje que hace con Bernabé y que crea una disputa con Bernabé, y que después ese mismo Juan Marcos queda como secretario de Pedro. Pedro era una persona iletrada y que de ninguna manera iba a escribir un evangelio, ni mucho menos las cartas que se le atribuyen en el Nuevo Testamento, porque es un griego excelente. Pero más que el tema de Pedro, es la comunidad de Roma y el comportamiento de la comunidad de Roma. Pero yo, para hacer esta introducción, hay que decir lo que la tradición dice sobre este evangelio, ¿no? Entonces, Juan Marcos sería el secretario de Pedro. Eso es lo que la tradición dice. De hecho, en este evangelio se nota que cuando llegan a apresar a Jesús, hay un joven que sale corriendo y queda desnudo. No sé si recuerdan ese pasaje. Eso no se repite en los otros evangelios. Por eso dicen que ese joven sería Juan Marcos, porque ¿quién más hubiese sabido de que alguien hubiera salido huyendo y dejó la ropa por ahí y corrió desnudo? Pero esto es lo que lo que la tradición habla sobre el evangelio. Pero más que autores, porque ya sabemos que el, en el siglo I, en el siglo II, era pero muy común el tema de la pseudonimia, ¿no?
asignarle a personas importantes el tema del evangelio. Aquí lo importante es que este es un evangelio que era muy leído, perdón, al principio no era muy leído, era mucho más leído el de Mateo, como dijimos. La gente siempre pensó que el evangelio de Mateo había sido el primero hasta que se dieron cuenta con la crítica textual en el siglo XIX que este había sido el primer evangelio y que los otros dependían de este porque habían tomado de él como una de las fuentes para los otros sinópticos, para Mateo y para Lucas. No sé si con eso contesto tu pregunta, Juan José. Sí, sí, está bien. Era un poco, quería un poco, no sé, tenía esa impresión de Pedro y Juan Marcos, ¿no? Pero bueno, sí, como lo aclaras, no es una cosa así, digamos, es más tradición, no es un tema así probado, Sí, digamos. es, a ver, la tradición es, lo asigna a Marcos, a Juan Marcos. Entonces, bueno, respetemos la tradición por hoy y no entremos a ese debate hasta que entremos ya en Cristología y veamos, eh, eh, digamos, las fórmulas histórico-críticas que se utilizan para poder ver la historicidad. Pero lo que tenemos que recordar, algo importante, es que lo que nosotros consideramos historia ahora no era necesariamente lo que era considerado historia en aquella época. Los especialistas le llaman más bien historiografías. Eran acomodar un lenguaje al servicio de un mensaje. Lo importante era el mensaje. ¿Ok? Entonces, no necesariamente se narran los hechos exactamente como fueron, sino que los hechos nos mandan un mensaje. Y yo creo al final del día, creo no, estoy convencido que al final del día lo más importante de nosotros no es si nos inventamos una parábola, sino que el mensaje vaya consono con lo que Jesús quería que hiciésemos nosotros como discípulos. Pero para poder hacer todas esas maniobras, definitivamente tenemos que conocer la figura de Jesús, porque sin discipulado no hay misión. Eso está claro. ¿Alguien más? Veo que Melissa se muere por preguntar algo, pero no lo va a preguntar. Paul, Federico, Hilda, Edward, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, todo claro, gracias. Ok, bueno, perfecto. El tema va a quedar grabado. Vamos a seguir todos los martes que Dios mediante se puedan a las 8 de la noche por petición de ustedes. Y esta es una carrera de resistencia. Cuando a mí me comenzaron a entrenar en este tema, me dijeron, creo que ya se los he dicho, que aquí no hay ascensores, aquí hay escaleras, paso a paso. Entonces, una vez que terminemos con el Nuevo Testamento, iremos con la figura de Jesús, el Jesús histórico, Cristología, siguiendo un material que nos dio el padre Martín, y de ahí entonces entraremos en el tema de la iglesia primitiva, para poder aprender o para poder aplicar algunos elementos que todavía son relevantes de la primera evangelización a lo que se llamó con Juan Pablo II la nueva evangelización. ¿Ok? Así que nos quedan bastantes horas por, por estar. Los que quieran profundizar, ya saben, me escriben y yo les puedo dar referencias para ya profundizar más. Pero lo primero que tienen que hacer es el Evangelio, ya con las claves que hemos dado hoy. De lo contrario, pues bueno, por lo menos
están oyendo lo que se está leyendo. Por eso es que decidí incluirlo ahí, porque dije, bueno, algunos van a simplemente a oír lo que se dice acá y obviamente lo que se dice en misa. Así que a todos los de Maú espero verlos mañana y al resto les deseo una buena noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias y nos vemos entonces el próximo martes si Dios quiere. Gracias, buenas noches. Gracias, Jorge Luis. Como Buenas les dije, noches, gracias, José Luis. Hasta mañana. buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego.